Hola mis queridos, mis queridas, iniciamos esta sesión número 57 del comentario bíblico Apocalipsis, rogándole como siempre al Señor que nos dirija. Padre Santo, te damos gracias, porque podemos estudiar juntos tu palabra, tu preciosa palabra, que la dejaste, Señor, para ser guía, para ser lumbrera en nuestro caminar, para poder conocerte más, Señor, y gozarnos en tu soberanía y grandeza y cómo tú conoces el fin desde el comienzo. Señor, en este día te rogamos que ilumine nuestro entendimiento para poder comprender la profundidad, la anchura, Señor, de tu voluntad perfecta y santa. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, estamos hoy día iniciando el capítulo número 15, un precioso capítulo como todos los capítulos de Apocalipsis y que obviamente está arraigado en toda la escritura, porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, inspiró toda la escritura, indicando a la obra de Cristo. Y dice así el primer versículo que les voy a leer y después les recuerdo un poco lo que hablamos la semana pasada. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Les recuerdo que en la última sesión lo que estuvimos analizando fue el capítulo 14 y vimos cómo el capítulo 14 finalmente da inicio a lo que es el tiempo de la ira de Dios. Si bien durante todos los capítulos anteriores vimos juicios de parte de Dios, recién pasa a ser algo explícitamente, un explícito juicio, la ira de Dios, el famoso día de la ira del Señor, a partir del capítulo 14 en adelante, donde se empiezan a mencionar estas figuras, ¿no es cierto?, que son tan potentes. Uno, por un lado, la figura de la cosecha, como lo hablamos la vez pasada, y por otro lado, la figura de la vendimia. En la cosecha, el Señor dice que Él viene, ¿no es cierto?, y cosechará, y los que son cizaña serán echados al fuego, los que son trigo irán al reino eterno. Por otro lado, en este ejemplo de la vendimia, está el famoso ejemplo de pisar las uvas en el lagar, ¿no es cierto?, y la sangre que sale de las uvas, que por un lado, para el mundo caído, ¿no es cierto?, es un pésimo momento de perdición eterna. Por otro lado, para los hijos de Dios, es una gran alegría la vendimia, porque viene el fruto eterno de la obra de Cristo, que es el reinado junto a su iglesia. Entonces, dentro de esa misma línea, ahora el capítulo 15 va a explicar en qué va a consistir ese juicio y da inicio a esto que es llamado las copas, a partir del capítulo 16. Estas últimas 7 plagas. Y como ustedes se dan cuenta en este primer versículo, dice, ahí es consumada la ira de Dios. Esa ira que viene siendo anunciada desde el inicio de la escritura, que Dios está muy enojado, que se arrepientan, porque viene la ira de Dios finalmente. Aquí en el capítulo 14, 15, 16, la ira de Dios empieza a ser derramada. Es decir, si hemos visto juicios terribles en los sellos y en las trompetas, ahora cuando parte la ira, esto ya será absolutamente intolerable. Ahora bien, para el mundo será intolerable. Sin embargo, vemos paradójicamente que delante del trono de Dios pasa lo siguiente. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mientras el mundo está sufriendo las consecuencias de su pecado y su dureza, en el cielo, los mártires, aquellos que no se pusieron la marca, aquellos santos que no estimaron su vida tanto como para arrancar de Cristo, sino que al revés, ¿no? Estuvieron dispuestos a morir y no ponerse la marca, ellos están gozosos, porque llegó el tiempo de la vendimia. Claro, para los que están abajo y están siendo pisoteados, es un mal tiempo. Para los que están arriba, porque ya fueron pisoteados, para ellos viene ahora el tiempo de gozo y de reinado eterno. Y esa es la esperanza de la iglesia, mis queridos. Tu esperanza y mi esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en las cosas de la tierra. Nosotros sabemos que aquí en la tierra vamos a ser pisoteados. Pero preferimos ser pisoteados por el diablo que ser pisoteados por el Rey de Reyes. Qué terrible cosa será ser pisoteado por Cristo mismo en el lagar de la ira de Dios. Entonces este pueblo está contento ahí en la presencia del Señor y están cantando alabanzas.
están ahí delante del trono y dice que están parados sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. No sé si se acuerdan, pero cuando estuvimos analizando, ¿no es cierto?, el capítulo 4 de Apocalipsis, en esa sección hablamos de este mar de cristal que está a los pies del trono de Dios, probablemente una superficie gigantesca de muchos kilómetros, donde el pueblo de Dios actúa delante del Señor, ya sea danzas o baile, cánticos. En este caso están todos los mártires de la era final parados delante del trono de Dios sobre este mar de cristal, sobre este mar de vidrio mezclado con fuego, y alzando alabanza al Señor, realmente una figura portentosa delante del trono de Dios, y cantan un cántico. Y es interesante esto. En el capítulo 14 les recuerdo que los 144.000 eran los que estaban cantando el cántico. Dice, capítulo 14:1, inmediatamente después del texto de la marca, ¿no es cierto? Y los que no se lo ponen y mueren por no ponérselo. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Da la impresión que esta es la misma multitud que se describe en el capítulo 15. Una multitud que está ahí delante del trono, que están con sus arpas, que están cantando un cántico que los seres celestiales no se saben, y que acá especifica si es realmente el mismo momento, no sabemos bien, pero pudiese ser, ¿no es cierto?, que son los mismos, estos 144.000, la iglesia de los últimos tiempos que ha vencido a la bestia y su imagen, que han estado dispuestos a morir por Cristo, y cantan el cántico nuevo. Ahora bien, en este capítulo 15 dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El mundo está gimiendo, pero ellos están alabando al Señor, porque ellos ya gimieron, ellos ya pasaron por el dolor, ellos ya pasaron por el aguijón de la muerte. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si en Cristo Jesús ahora tenemos vida eterna. Entonces, este capítulo, donde inicia la ira de Dios y al mismo tiempo el pueblo de Dios está cantando, es muy interesante que mencione el cántico de Moisés. Porque ese cántico está descrito en la Biblia. Ese cántico está descrito en Deuteronomio. Y vamos a tener que analizarlo para ver por qué es mencionado acá y cuáles son las figuras que salen de ese cántico de Moisés de Deuteronomio 31-32. Vamos a ir al Antiguo Testamento entonces. En Deuteronomio, capítulo 31, del 14 en adelante, tenemos descrito el día final de Moisés. Su último día, antes que el Señor le dijera, ahora vas a morir, sube al monte. Y dice lo siguiente, esto fue lo que pasó ese día. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Me detengo hasta aquí. Fíjense lo importante que es esto. El Señor es el que da los cargos en su pueblo. No es una, por así decirlo, simplemente una democracia o algo por el estilo, donde el pueblo escogió. No, el Señor puso a Josué. El pueblo corrobora lo que el Señor va poniendo. Y en este caso, Él dice, yo le voy a dar el cargo a Josué. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. El Señor, mis queridos, conoce todo. El día que Moisés ya iba a morir, el Señor le dice, ¿sabes qué? Júntate con Josué, voy a dejarlo de líder, y tienes que entender, Moisés, que una vez que tú mueras, ellos van a entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida, ellos se van a alejar de mí. Ellos se van a ir en pos de sus propios dioses. ¿Y qué va a pasar? Dice esto, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí,
pero ciertamente yo me esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a los dioses ajenos. Entonces, él le dice a Moisés, mira, ellos van a ser idólatras, les van a sobrevenir por tanto muchos males. Pero ellos van a pensar que es porque es mi culpa, dice el Señor, porque yo los abandoné. Y la verdad es que es su propio pecado. Y eso es precisamente lo que pasó. 50 años después, que ya habían conquistado, ¿no es cierto?, ya toda la tierra de Canaán, resulta que ya estaban en idolatría. Y de ahí en adelante tenemos la época de los jueces, donde por 300 años continuamente ellos caían en idolatría, eran invadidos, se arrepentían, volvían al Señor, hasta que finalmente, de hecho, fueron destruidos. El reino del norte fue destruido, el reino del sur fue destruido. El Señor escondió el rostro de ellos. ¿Fue culpa de Dios? No. Fue culpa de ellos mismos, de su propio pecado. Y es eso lo que tiene acá escrito, ¿no es cierto? Ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, pero por todo el mal que ellos habrán hecho. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Es interesante que cada vez que el ser humano anda bien, está contento y no hay problema, pero cuando anda mal, le echa la culpa al Señor. Cuando en realidad es el mismo ser humano que cuando anda bien generalmente peca y cae en idolatrías y por tanto ya no puede tener bendición. Y empieza a haber maldición. Y sin embargo le echa la culpa al Señor. Y no es culpa del Señor, es culpa del pecado, es culpa de ellos mismos. El Señor simplemente está siendo justo. Él es bueno y Él tiene que gobernar rectamente. Nadie puede escapar de la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser engañado. Todo lo que sembrar el hombre lo cosechará. Porque claro, hay un Dios justo que está por sobre todo. Entonces es muy interesante esta última palabra que Dios le dice a Moisés. Le dice, escribe un cántico. Porque cuando todo esto acontezca, la gente no se va a acordar de que está escrito por ahí en un libro o algo, no. Pero de una canción sí se acuerdan. Es interesante lo que pasa con la música, mis queridos. Por ejemplo, para aprenderse de memoria la Biblia, es súper difícil hacerlo así nomás, pero cantando es súper fácil. De hecho, este capítulo va a ser largo. Pero si era un cántico, claro, probablemente será mucho más fácil de transmitir de generación en generación que cualquier otro escrito. Si tú quieres aprenderte la Biblia, es súper bueno que cantes la Biblia, y ya sea que inventes canciones con versículos o te aprendas canciones que tengan versículos, ¿no es cierto? Pero cantando es mucho más fácil aprender la escritura. Y el Señor lo sabe, Él lo diseñó de esa manera. Y por eso Él dice a Moisés, mira, a mí me interesa mucho que estas palabras la gente las sepa, las recuerde, porque en el momento de los escribo me van a echar la culpa a mí y ellos tienen que saber que fue su propio pecado. Entonces dice, haz un cántico. Es interesante este cambio de mando. No sé si en la historia alguna vez en un cambio de mando inventaron una canción, ¿no es cierto? Pero en este caso, en este cambio de mando de Moisés a Josué, el Señor lo lleva a la carpa y dice, ok, chiquillos, pónganse a componer, escribíos este cántico. Y cuando ustedes salgan, canten esta canción. Es un cambio de mando bien raro, diría yo, pero pucha que efectivo, porque esta canción perdura hasta el día de hoy, no solo hasta el día de hoy, hasta el día futuro, cuando se cumpla Apocalipsis 15:3, que es lo que estamos estudiando hoy día. Entonces, dice así, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Este cántico entonces que hace Moisés en el cambio de mando con Josué sería el testimonio vivo, ¿no es cierto? Este testigo que no estaría simplemente escrito en un libro, sino que sería cantado en medio de la gente y ellos van a saber que si les fue mal, fue por su propio pecado y porque hay un Dios que es justo. Así que Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo.
No sé cómo Moisés se los enseñó, pero de alguna manera se las arregló, ¿no es cierto? El abuelito Moisés ahí cantando frente a ellos y todos cantándolo y repitiéndolo hasta que se lo aprendieron. Se gira a Josué y le dice fuérzate y anímate. Y llama la atención cuántas veces Josué necesitó estas palabras de ánimo. Esfuérzate, ¿no es cierto? Sé valiente. El Señor mismo también se lo dice ahí, lo leemos en el capítulo 1 del libro de Josué. Y yo creo, bueno, que cualquiera de nosotros hubiese estado tal vez muy desalentado para poder liderar un pueblo tan rebelde y duro a una tierra tan fuertemente armada como en la tierra de los cananeos. El Señor le dio fuerza y ánimo a Josué. Y dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arco del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Los 10 mandamientos, las tablas de piedra, estaban dentro del arca. Pero la ley de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que aquí estaba Moisés concluyéndolo, fue colocado en el lugar santísimo al lado del arca. Es decir, toda esta ley, de alguna forma, atestiguaba la santidad de Dios y el pecado humano y la necesidad de la sangre de un cordero inocente para la salvación. Todo esto era figura y sombra de las cosas que irían a ocurrir en Cristo. Y es interesante e importante a considerar, sobre todo cómo continúa después Apocalipsis 15, cosa que veremos la próxima semana. Y continúa acá, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, son rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que os he mandado, y os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Bien, esa es la introducción al cántico que está escrito en el capítulo 32, que es el que vamos a estudiar ahora, y que dice así: escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Y como las gotas sobre la hierba. Bien, se dan cuenta que es un cántico, por tanto es poesía. No en castellano tal vez no rima, pero es poético en el original. El versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, y la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Bien, esta es la primera sección del cántico. Y esta primera sección establece ¿qué? De que Dios es bueno y que en él no hay maldad. Que la maldad en realidad proviene del ser humano caído. Proviene de sus hijos, en el caso directo Adán y Eva, y proviene también en este caso directo del pueblo de Israel, hijos de él, ¿no es cierto? Proviene de ellos, de la carne caída del pueblo de Israel. Por tanto, en esta primera sección lo primero que se establece es que Dios es bueno. No importa todo lo que pasa, no importan los juicios que sobrevengan, la destrucción que venga, aquí la culpa de maldad no está en Dios, está en el ser humano. Eso es lo primero a establecer cuando uno enfrenta épocas de guerra, de dureza, de adversidad. Aquí la culpa está en el ser humano, no en el Señor. Él está por sobre todas las cosas, Él gobierna por sobre todas las cosas, pero en santidad. Él permite todo en su justicia, con pensamientos plenamente rectos, como dice aquí en el versículo 4, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. No es que Él de repente piense mal sobre alguien, no, todo es recto, Dios es verdadero, no hay iniquidad en Él, es justo y recto.
Bien, establecido eso, y establecido el versículo 15, que de sus hijos en la mancha, que es generación torcida y perversa, ahora viene el segundo punto. Y este segundo punto tiene que ver cómo el pueblo de Dios, Israel, fue infiel a Dios. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableciendo los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. El Señor dividió las naciones, ¿no es cierto? Él estableció todas las cosas, Él hizo todo. Están locos levantarse contra el Señor, contra el Creador. Es locura, dice acá. Le halló en tierra de desierto a Israel, ¿no es cierto? Y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo guió, y con él no hubo Dios extraño. Y le recuerda a través de este cántico de Israel, les dice, yo estuve ahí, yo hice todo lo que ustedes tienen hoy día. Los saqué de Egipto, los llevé en el desierto, los introduzco a la tierra prometida. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña, aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros, y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero, ¿qué pasó con todas esas bendiciones? Porque Dios es muy bueno y Él nos da bendiciones. El problema es que nosotros somos tan malos como seres humanos que generalmente frente a la bendición de Dios nosotros aumentamos nuestro pecado. Y por eso el Señor muchas veces no puede bendecirnos. Porque si nos bendice, nos alejamos de Él, nos enfriamos, nos engordamos, como lo dice acá el versículo 15. ¿Qué pasó con Israel? Engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Jesurún es como decirle aquí a Israel gordito, ¿no es cierto? Engordó y te cubriste de grasa. Y entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando Dios bendijo a Israel, los introdujo a la tierra prometida, les quitó todos los problemas que tenían. Ahí el ser humano, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando no tenemos ni un problema? Generalmente dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, dejamos de leer la palabra, porque estamos bien. Y cuando el Señor empieza a apretar el tornillo y empezamos a tener aflicción y todo, vamos y oramos, ¿no es cierto? Buscamos del Señor, porque esa es la malignidad del ser humano, que no solo responde mal frente al mal, sino que respondemos mal frente al bien. El Señor nos ha hecho bien como humanidad. Tantas veces, piensen en el día de hoy, sigue saliendo el sol sobre justos e injustos y lloviendo sobre justos e injustos. E igual, el ser humano, engordado, ¿no es cierto?, abandona al Señor, está en contra de Él. Le despertaron a celos, ¿a quién? A Dios, con los dioses ajenos. El pueblo de Israel se fue en pos de la idolatría. Así como nosotros muchas veces, cuando tenemos bienes, nos vamos en pos de la idolatría. En vez de alabar y agradecer al Señor todos los días y buscarlo, cuando empezamos a tener bienes, empezamos a adorar las cosas que tenemos. Y el home theater que tenemos ahí, tal vez en la casa, y la tele grande con parlantes, y los adoramos. Le dedicamos tiempo, o tal vez el auto, o las pertenencias, o los viajes, o tantas cosas, las bendiciones que Dios nos da, incluso el cuerpo, y empezamos a adorar nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto?, con toda la vanidad. Somos idólatras por tendencia. Entonces dice, provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, no a Dios. Cuando se hacen sacrificios que no sean a Dios, en realidad se está sirviendo a los demonios, súbditos del diablo, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Esto que le anticipó Dios a Moisés, Moisés lo plasma, ¿no es cierto?, en esta canción. Parte diciendo, Dios es bueno. Entonces, ¿por qué toda la maldad? Porque
el ser humano es malo. E Israel se olvidó del Señor, se apartó. Nosotros nos hemos apartado. Y así damos inicio a la tercera sección. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano se aparta y es infiel? Cuando Israel se apartó, viene el juicio. El juicio que en realidad es un acto santo de Dios. Que no es por la maldad, porque Dios es malo me está castigando, no, es porque es bueno. Porque lo que uno siembra cosecha. Entonces, ¿qué pasó? El Señor, que es merecedor y digno de toda gloria y de toda honra, el que merece toda sujeción, ¿no es cierto? Y toda mansedumbre de parte del ser humano, al no obedecerle, lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Porque cuando nosotros no le adoramos, cuando nosotros no le obedecemos, cuando nosotros vivimos en pos de las cosas de este mundo, en realidad, ¿qué es lo que es la idolatría? Un menosprecio a Dios. Menospreciamos a Dios. Si tu deleite, cuando tú dices, me encantaría hacer esto, y siempre son otras cosas, no el Señor, es menospreciar al Señor. Cuando tú necesitas descansar y dices, estoy chato, estoy cansado, y siempre tú descansas haciendo otras cosas, viendo series y durmiendo y esto y lo otro, en vez de descansar en el Señor, es menospreciar al Señor, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro gozo, Él es nuestra plenitud, Él es todo. Podemos gozarnos de las cosas del mundo, pero siempre debemos procurar primero hallar reposo y deleite y plenitud en Cristo, en Él. Él está a plena disposición tuya. Cada vez que tú no lo buscas para estas cosas, sino que siempre priorizas el mundo, estás menospreciándolo. Y eso al Padre no le gusta, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Él dijo que iba a pasar. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Es decir, el castigo de Dios, en este caso, consiste simplemente en dejar de mirarlos, esconder el rostro. Porque de la mirada de Dios, de su faz, procede toda bendición. Y cuando Él no mira, el ser humano simplemente sigue su propia vía, su propio camino. Empieza a comer todo lo que sembró. Es la justicia de Dios. Es decir, ¿tú quieres las cosas de este mundo? Ok, arréglatelas con las cosas de este mundo, a ver cómo te va. Por eso dice, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Es decir, continúen el camino que ustedes han emprendido, sin que yo intervenga, a ver a dónde llegamos. Y sabemos a dónde llega el ser humano, por ese camino que es amplio y espacioso, y que lleva a la perdición. El Señor abandona al ser humano a sus propias concupiscencias, porque eso es lo justo, porque eso es lo que el ser humano quiere. El ser humano dice, Señor, no te metas con mi vida, déjame hacer lo que yo quiero, en los carretes, en la moralidad sexual. Señor, déjame a mí con mi moralidad. Ok, dice el Señor, ok, te voy a dejar, a ver para dónde te va, cómo te va, para dónde te guía. Veré cuál será su fin. Y ese fin es de perdición, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y les provocaré a ira con una nación insensata. Bien, y este punto es interesante. Porque una vez que Israel se aparta del Señor en pos de sus propias idolatrías y provocando a celos a Dios con sus ídolos, el Señor dice, ok, les voy a dar de comer lo mismo. Yo también los voy a provocar a celos. ¿Con qué? Con nosotros, los gentiles. ¿Me explico? Dice aquí, ellos me movieron a celos, yo era su Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Y dice, yo los voy a provocar a ira con una nación insensata. Es decir, el Nuevo Testamento toma este pasaje y lo cita dos veces, en 1 Corintios 10 y lo cita en Romanos 10. Y interesante cómo lo cita, porque básicamente lo cita diciendo, Dios ha provocado a Israel a celos, salvando a gente que no es israelita. Es decir, incluso la ira de Dios o la disciplina de Dios termina siendo un acto de pura bondad de Dios. Es tremendo el Señor, es tremendo. Voy a mostrarles el pasaje, voy a ir a Romanos 10, para que lo tengamos ahí presente. En Romanos 10, dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron el Evangelio,
hablando obviamente de los israelitas. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y oír la palabra del Señor. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a celos. Ven que aquí Pablo está hablando de la salvación de los gentiles y está citando el cántico de Moisés. La tercera fase, la tercera parte del cántico de Moisés. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, los gentiles, los israelitas, nosotros no. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esto lleva obviamente en Romanos al texto que analizamos un par de semanas atrás de Israel. Bueno, si Dios provocó a celos a Israel, salvando a los gentiles, acto seguido la pregunta es, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los israelitas? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías en la Escritura? Y continúa ahí el argumento. Y como ustedes saben, termina diciendo después, más adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Dios permite el endurecimiento de Israel. ¿Por qué? Uno, Él es justo. Ellos buscaron ídolos, permite que se endurezcan. Segundo, Él reacciona a esa idolatría de Israel provocándoles celos. ¿Cómo? Salvando a millones de no israelitas. Es decir, ese acto de disciplina termina siendo un acto de salvación tan grande que Pablo realmente exclama, dice de una manera, dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, qué qué profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa es la conclusión de Pablo a este tema. Dice, qué tremendo el Señor. Qué tremendo. Permite que todo Israel se endurezca para provocarlos a celos, alcanzando y salvando a los gentiles. Y después pasa en el tiempo final en el endurecimiento de los gentiles para que Israel nuevamente vuelva al Señor en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se complete el ciclo de la salvación de todas las etnias en el mundo. Qué tremendo es nuestro Señor. Siempre su plan es mucho más grande, mucho más allá de lo que podamos imaginar. Insondables son sus caminos, dice aquí Pablo. Entonces, este versículo, cuando dice en Deuteronomio 32, versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Está hablando de la futura salvación de los gentiles, es decir, de ti y de mí. Ya estábamos ahí en el corazón de Dios. Y continúa en esta tercera sección diciendo del cántico de Moisés, diciendo, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta la profundidad del Seol, y devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, hablando del juicio de Israel. Consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente, de peste amarga, diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos la memoria de los hombres, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Explico esta última sección.
A ver, haciendo un repaso general antes de explicar esta última sección. La primera sección del Cántico de Moisés habla de lo bueno que es Dios. La segunda sección del Cántico de Moisés habla de lo infiel que fue Israel. La tercera sección del Cántico de Moisés habla cómo Israel va a ser destruido y los gentiles serán salvados. ¿Sí? Y él dice, yo podría haber destruido a Israel plenamente, pero hay un motivo por el cual no destruía a Israel plenamente. Y de hecho Israel sigue en pie hasta hoy día, siglo XXI. ¿Por qué el Señor haría algo así? Y él dice, solamente por mi gloria. Porque dice, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan los adversarios y digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Es decir, si Dios permitía que Israel fuera aniquilado plenamente y no existiera más, el enemigo se hubiese vanagloriado diciendo, logré destruir el pueblo de Dios. Entonces el Señor dice, no vamos a darle esa gloria al enemigo, así que voy a permitir con mi mano que Israel siga existiendo. Y milagrosamente ha seguido existiendo. Miren, fíjense que los poderosos imperios babilonios ya no existen, los asirios, los imperios persas, los imperios medos, el imperio romano, todo así visto desde la antigüedad ya no existe. Sí, tal vez desde lo espiritual sigue existiendo la gran Babilonia, ¿no es cierto? Y la gran ramera romana, pero desde el punto de vista del pueblo imperial ya no existen. En cambio, este pichintún de tierra, ¿no es cierto? Y este pequeño pueblo israelita del Medio Oriente sigue existiendo hasta el día de hoy, con todas las aflicciones que han tenido. ¿Por qué el Señor los ha mantenido hasta el día de hoy? Aquí está la respuesta, por su gloria. Para que nadie se adjudique en su vanagloria el decir, yo logré destruir este pueblo que Dios fundó. Entonces Dios hace todo en pos de su gloria. Entonces, fíjense, el Cántico de Moisés ya hemos visto 3 secciones y ahora viene la cuarta sección. Importante entender para Apocalipsis 15. La primera sección es Dios es bueno. Segunda sección, el pueblo de Israel fue infiel a Dios. Tercera sección, el pueblo de Israel cae bajo juicio de Dios y ese juicio trae salvación a las naciones. Pero no son plenamente destruidos. Sección 4 del Cántico de Moisés. Las naciones que habían destruido a Israel ahora, el mundo entero, los gentiles, que fueron objeto de la misericordia de Dios, ahora experimentarán la venganza de Dios, que va a destruir a aquellos que destruyeron a su pueblo. Esa es la sección número 4, que tiene por tanto alcances mundiales. Dice, porque son los enemigos de Dios, dice, son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que emprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Y su roca no los hubiese vendido, si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Él le dice a los gentiles, piensen un poco. ¿Por qué creen que han conquistado Israel a lo largo de la historia? ¿Ustedes piensan que por ustedes? No, vos dice. Yo los abandoné. Fue por mí. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas de ponzoñosas y racimos muy amargos tienen. Veneno serpiente su vino y ponzoñoso cruel de aspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Entonces acá el Señor ahora cambia el foco. Ya no habla del juicio a su pueblo que fue infiel, sino que ahora cambia el foco a las naciones, al mundo, a los gentiles. Como ellos atacaron ahora al pueblo de Dios y se atribuyeron gloria y majestad, ahora dice, mía la venganza y la retribución, y a su tiempo, en el fin de los tiempos, su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirán, ¿dónde están sus dioses, la roca que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Es decir, el Señor dice en el último momento, cuando el pueblo de Israel ya no dé pa' más, y esto ya esté terrible, en ese momento dice él, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir
yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, ¿vivo yo para siempre? Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Es decir, acá ya se pone cada momento más intenso. Y mientras las naciones ahora se van a gloriar, ¿no es cierto?, de haber pisoteado al pueblo de Dios, el Señor ahora se levanta y golpea la mesa y dice, a ver, ¿quién es el que hace morir? ¿Ustedes o yo? ¿Quién es el que hace vivir? ¿Ustedes o yo? ¿Soy yo? Dice. Yo soy el que hiero, yo soy el que sano. ¿Quién mata? ¿Un virus? No es un virus el que mata. Soy yo, dice el Señor. Yo decido cuándo muere o cuándo vive cada ser humano. Eso es un dictamen eterno. No hay quien pueda librar de mi mano. Y por mucho que alguien se cuide, ¿no es cierto?, de no enfermarse, si yo quiero que se enferma igual. Entonces dice, yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y esto, a mi juicio, es una clara figura a Cristo, el Rey de Reyes, que vive para siempre. Dios alza, el Padre alza su diestra. ¿Y quién es la diestra del Padre? Cristo es la diestra del Padre. El Padre alza a Jesucristo y dice, yo vivo para siempre. Y ahora Jesucristo lleva a cabo el juicio a las naciones. Dice, sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, y en la sangre de los muertos y de los cautivos y en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Y fíjense cómo ahora toda esta figura en la que hemos estado estudiando en Apocalipsis 14, donde el Señor, donde Jesucristo, el Rey de Reyes, ahora toma venganza de los enemigos de Dios, aquellos que se opusieron al pueblo de Dios de todos los tiempos, y los embriagará en su propia sangre. Y por tanto, en esta cuarta sección vemos la consumación de la ira de Dios sobre las naciones. Versículo 43. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y hasta ahí llega la canción. ¡Qué tremenda esta canción! Cancioncita que se pegó el anciano Moisés el día que murió. Hace esta canción que es un resumen de la historia. Un resumen de la historia bíblica, un resumen de la historia de la humanidad, de esta era. Donde vemos, Dios es bueno, el ser humano es malo, Él escoge un pueblo, el pueblo le es infiel. El Señor disciplina a su pueblo, pero esa disciplina resulta y redunda en salvación a los gentiles, que se atribuyen, ¿no es cierto?, gloria destruyendo al pueblo de Dios. Y por tanto Dios los destruirá en la venida de Cristo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Es decir, este cántico de Moisés tiene todo que ver con Apocalipsis, porque habla de todo lo que ocurre entre la ley de Moisés, el Pentateuco, y el libro Apocalipsis. Y el libro Apocalipsis retoma el cántico Moisés, porque lo que está ocurriendo en Apocalipsis 15 es la cuarta etapa del cántico. Ya pasó la primera etapa, o sea, esa sigue eterna, Dios es bueno. Ya pasó la segunda etapa donde el pueblo de Israel fue el fiel. Ya pasó la tercera etapa de la salvación de los gentiles, ¿no es cierto? Y la destrucción de Israel. Y ahora, en el capítulo 15 de Apocalipsis, estamos en plena cuarta etapa. Se está iniciando el juicio de Dios. Y una vez que se inicia el juicio de Dios, el pueblo de Dios recuerda el cántico del profeta Moisés, que dijo, esto iba a pasar. Y tal cual ha pasado, y tal cual será. Qué tremendo, mis queridos, cómo el Señor tiene todo diseñado, ¿eh? Él conoce el final desde el comienzo, nada se le escapa, nada se le escapa. Y cuando llegamos así, finalmente, a Apocalipsis 15, entendemos ahora por qué estos victoriosos que han sido asesinados y martirizados por la bestia por no ponerse la marca, ellos están de pie delante del trono de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. A eso había dicho Moisés, que Dios es recto, es justo, sus caminos son perfectos. Y resulta ahora que cuando se inicia la consumación de la ira de Dios,
Aquí hay un pueblo testigo que dice lo que Dios está haciendo, la destrucción que está provocando en el mundo, es correcta, es justa. No es que Dios es malo, al revés, Él es bueno, Él es santo. Y lo que está llevando a cabo, Él lo advirtió por muchos milenios. Y lo que está llevando a cabo está bien, así debe ser. Entonces, tremendo como tenemos este testimonio masivo de los mismos seres humanos. Ahora bien, el pueblo de Dios que está ahí delante del trono de Dios y dice: Señor, está bien que derrames tu ira. Llegó el día de la ira del Señor. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos tus caminos. Tú eres el Rey de los santos. Padre Santo, te damos gracias porque tu plan es perfecto, es eterno y lo vemos en la Escritura. Qué tremendo, Señor, como tú conoces todo desde el comienzo. Como tú ya le dijiste a Moisés incluso cómo iba a ser los siguientes milenios. Y tal como Moisés lo cantó en su último día. Tal cual, Señor. Se ha ido cumpliendo todo y seguirá cumpliéndose todo porque es más fácil, Señor, que no se cumpla una tilde de la ley. Que desaparezca el universo a que no se cumpla una tilde de la ley, Señor. Y sabemos que todo esto se va a cumplir literalmente. Tal cual como tú lo has anunciado, Señor, a tus siervos a lo largo de la historia. Realmente nos gozamos, nos asombramos en ver lo inescrutable que son tus caminos y tus juicios, Señor. Qué grande. Y que tú nos permitas como puntitos en la historia ser parte de, de ese pueblo tuyo, Señor, que tú amas desde la eternidad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.